Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico y es mi canal Mi Jungla Urbana. Ahora mismo estoy en Edimburgo, en Escocia, y he visitado una tienda de plantas bastante simpática. Quiero mostraros las plantas que venden ahí, los precios, los productos que tienen. Vamos a ver, podemos comparar un poquito porque voy a mostrar bastante los precios y las plantas. Espero que sea interesante el vídeo. Podéis suscribirse a mi canal, dejarme un like y escribir un comentario. Vamos a empezar. Así comenzamos, amigos, nuestro paseo por Edimburgo. Es una ciudad preciosa, bastante medieval. Hay muchas zonas muy bonitas, muy pintorescas. La arquitectura es muy simpática. La gente también es bastante agradable, con su música, con su ropa y todo. Muy, muy bonito. Y aquí vamos llegando a la tienda que se llama Grow Urban. En esta tienda hay mucha variedad de cerámica para las plantas. También tiene una zona de cafetería donde puedes tomarte un cafecito o una infusión con pastelitos. La verdad es que se agradece con el frescor de la calle entrar en una zona así. Y vamos a ver las plantas. Intentaré decir la mayoría de los nombres. Como puedes ver, aquí hay más cerámica, hay una sansevieria metálica, hay unas mini aglaonemas que también son diferentes. Aglaonema pinky. No, sí, esta no llevaba el precio, pero la mayoría de las plantas que son más grandes se puede ver el precio con facilidad. Y también la mayoría de estas plantas llevan una nota, como podéis ver, que es un papelito que explica cómo cuidar la planta, qué hay que hacer. Por ejemplo, como esta Humalomena, una planta bastante bonita. Se llama así. Y a ver el precio, vamos a ver el precio, 15,95. Los precios son en libras, así que podéis hacer el cambio de moneda según el país en el que me estáis viendo. Por ejemplo, para España, yo vivo en España, en la isla Gran Canaria. Para mí los precios son algo elevados comparando con los precios que tenemos nosotros. 23,95. Esta Alocasia zebrina. También tienen unas plantas de aire. También tienen buenas bombillas, ¿no?, de crecimiento para las plantas porque hay poca luz en general en Escocia. No hay tantos días soleados. Hay muchos días que no hay ni sol, ¿no?, porque está nublado. La Ceropegia cuesta aquí 7,95. Por ejemplo, en Gran Canaria costaría como 5 euros una planta así. Aquí podéis ver la zona de pasteles, la máquina de café, y también tienen estos terrarium. Por ejemplo, este cuesta 39 libras. Las plantas pequeñas que la plantan ahí. También mostraré la zona donde puedes comprar todos los ingredientes, digamos, para hacer un terrario tú mismo. Cerámica, colgantes para las plantas. Algunas plantas más. Las aglaonemas, por ejemplo, me gusta esa aglaonema. Charteray Pretty se llama la variedad. Aquí la venden creo que por 23,95. La verdad es que es un precio bastante común. Me da que le gusta este importe, 23,95 por una planta. Aquí podéis ver, sí, cuesta así. También hay unas marantas, Dieffenbachia, unos helechos. Por ejemplo, esa aglaonema también es bastante bonita. Me gusta esta variedad, una clivia. Yo no tengo esta variedad, pero tengo unas similares. Aunque yo colecciono estas plantas, 29,95 cuesta esta planta. Es bonita, pero es muy similar a las que tengo. Le llaman aquí pistacho pink, pero yo no veo mucha diferencia, así que prefiero no comprar y no ocupar más espacio con la planta que tengo similar. Por ejemplo, esta también es muy bonita, pero a mí me parece mucho a la aglaonema Dreamcatcher que tengo yo en mi colección. Esta costaba 23,95. A la genura, la plantita esta violeta, también me gustó ese producto como un enraizador, 6,95, pero el problema es que son 300 mililitros y yo tengo el equipaje de mano, así que si lo compro tengo que comprar 3 botes de 100 mililitros para poder llevarlo, así que no sé, voy a pensarlo. Como este sitio está bastante cerca de la ubicación donde me quedé, así que tal vez volveré en el futuro, en estos días. También me gustó mucho este mini mural que tienen aquí con las fotos de los perritos de los dueños que vienen a la tienda de las plantas, le hacen una foto
escriben el nombre del perrito y la cuelgan aquí la foto. Me pareció muy simpática la idea, que sabemos todos los perritos que visitan la tienda. Estas plantas de aire. Aquí en esta zona tienen suculentas. Como ya les dije antes, la tienda en general es bastante pequeña, pero acogedor. Me parece bastante agradable el sitio. Una aspidistra muy bonita, creo que se llama Milky Way, esta variedad. Muy, muy bonita. La verdad es que en su tiempo yo quería comprar una así. Aquí cuesta 59 libras, casi 60 libras, porque son 59,95. Una olla carnosa, tricolor. También podemos ver el precio, 23,95. Aquí hay más cerámica, las macetas de cerámica, que también son muy elegantes. Aquí venden Monstera Thai Constellation. Por cierto, es la vista que tiene esa tienda. Como podéis ver, hay bastante poca luz natural. Muy poca luz natural. Así que claro, sin estas lámparas de crecimiento para las plantas no crecerán bien. 45 libras cuesta esta Monstera. Es una planta joven. No es una planta grande por 45 libras. Un poquito, bueno, otra vez no lo critico, simplemente digo que en mi opinión el precio es un poquito elevado, aunque yo también entiendo que el precio se forma según la capacidad, digamos, de la gente para gastar. 24,95 Silver Dragon, la Alocasia Silver Dragon, una planta bastante bonita, bastante grande. Unas aglaonemas muy, muy pequeñitas de Picton tricolor. No vi su precio, pero no quise mover todas las macetitas para verlo, pero imagino que costarán como 7 o 8 libras como mínimo. Anthurium verrucosum, una planta que no está en su mejor momento, digamos, y creo que cuesta 37,95. Como aplico la voz por encima del vídeo, no me dio tiempo para verlo el precio. Aquí hay unas suculentas más pequeñas, algunas ollas, algunas peperomias. Por ejemplo, Caistofía cuesta 11,95 aquí. Una plantita, un esqueje literalmente muy pequeñito. Bartoniae, que está al lado también. Otras ollas. También venden sansevieria. Yo soy un grande fan de sansevierias. Me encanta. Yo tengo una colección muy grande. Y yo tengo variedades similares que parecen a esta planta, pero digamos con este nombre no la tengo. Y lo que me pareció curioso que aquí la venden como Gold King, como Rey Dorado, cuesta 19,95, y en la sala de al lado es la misma sansevieria que venden pero con otro nombre. El mismo precio pero el nombre es distinto, la venden como sansevieria Gold Dust, polvo dorado. Así que no sé por qué las separaron, por mí es la misma planta. Y si hay alguna diferencia es mínima. 10 libras cuesta esta olla Rangnan. Una variedad bastante bonita. Simpática por 10 libras. No diría que es un buen precio. Porque en España las ollas también son bastante caras. Y a menudo te venden literalmente una hoja enraizada. Bueno, con un tallo pequeño por 10-15 euros fácilmente. Adenium, 23,95. Ahora están como en modo de descanso, no están muy frondosas las plantas de adenium. Otra olla muy bonita, Matilde Splash, 19,95. Una planta simpática, bastante frondosa, bastante grande también. Me gusta, 20 libras. Bueno, un precio mediano también, no es ni muy caro ni muy barato comparando con los precios de España. Una gasteria, una variedad que tenían aquí, que cuesta 8,95. Una gasteria bastante grande. Como ya les dije, tienen esas tarjetitas. Cada planta tiene una tarjetita con las explicaciones de los cuidados que hay que aplicar, cómo hacer, las condiciones de luz, de riego, etcétera, etcétera. Un sedum, también la plantita muy bonita, parece un poquito como una perla. Podéis ver el nombre, 6,95 costaba esta plantita pequeña. Unas peperomias también, simpáticas.
En general la decoración es bonita. Me gusta este estilo como medio, bueno, como lo llaman así, urbanístico, ¿no? Aquí hay unas tillancias, 4,95, perdón. Más macetas, más cerámica, algunas orquídeas muy pequeñitas, aunque en el vídeo parecen más grandes, son chiquititas, realmente son muy pequeñas, 14,95, es un mini phalaenopsis. También a una ripsalis, una planta de ripsalis bastante grande, bastante frondosa. Intento buscar el precio, cuánto cuesta esa plantita aquí, 49 libras. Siempre quiero decir euros, pero son libras. Aquí hay una nota que avisa que, aunque parezca suave, la planta deja muchas púas, ¿no? Que tengan cuidado. Es una opuntia. Hay abono para los cactus y suculentas. Así me salió, escapó el nombre de este cactus. Hymnocalicium se llama, variedad de Hymnocalicium. Otras opuntias. Esta es la más bonita de todas, la suculenta más bonita que tienen, una opuntia variegada. Me parece muy bonita. Me gustaría comprar una. Cuesta 29,95, pero el problema es que tiene tantas púas. No sé cómo llevarla a casa, pero es muy bonita. La verdad es que es la primera vez que la veo a la venta, una planta así. Hay más opuntias, hay más terrarium. Estas cositas que venden aquí, también venden diferentes instrumentos que puedes usar para hacer uno, tienen sustrato, etcétera, etcétera. Las plantitas que suelen usar para estas cosas, como es un sistema de automantenimiento. Venden unas fitonias, también venden esas plantitas pequeñas que se llama hipoestes. Creo que costaban como 4,50, 4 libras 50 céntimos. Creo que lo vi antes en otra planta. Ah, no. Sí, 4,50 sale esta plantita. También venden aquí carbón activado, imagino que sí, para este terrarium. También venden los libros, cómo hacer uno, imagino que cómo mantenerlo vivo, qué tienes que aplicar para que esté bien. Digamos, una zona para hacerlo tú mismo. Hoya lineares, una variedad muy bonita, 25,95. La vi del mismo tamaño más o menos, pero en bastante peores condiciones en Gran Canaria y costaba un poquito más barato, pero tenía muchísima cochinilla, así que no me arriesgué comprándola. 8,95, White Fusion Calathea. Tengo esa Calathea. Es muy bonita, la verdad es que es muy bonita y más crece, más bonita se pone. Algunas plantas más grandes también tienen aquí las macetas y unas plantas bastante grandes también para colgar. Ripsales, otra Hoya lineares, peperomias. Y me gusta la luz que tienen, la verdad es que tienen buenas bombillas de crecimiento. Y la verdad es que en este caso de un clima así, con tan poca luz solar, es obligatorio. También hay una zona pequeña que yo quiero mostrar, bueno, literalmente un minutito, para que veamos los productos que venden en esa tienda. Claro, no es un vivero, ¿no? Un vivero imagino que tendrá mucha más variedad. Es una plantita que está dentro de la ciudad, de la parte histórica de la ciudad. Algunos abonos, algunos productos como abrillantador de las hojas, algunos insecticida acaricida. Ese producto me llamó mucha atención. La verdad es que estoy pensando en llevarlo, pero estoy pensando cómo puedo llevarlo. No sé si encuentro algunos recipientes pequeños para poder echarlo ahí y llevarlo en la maleta pequeña que tengo. Algunos soportes para las plantas. Y tienen otra sala. En esta sala hay más mesitas para tomar café. Así que yo intentaré no molestar a la gente para que no salgan en el vídeo, para no interrumpir su privacidad. Aquí hay unas sansevierias, Boncel, se llama Boncel esa variedad, 12,95. Espárrago, esparaguero, 6,95.
Una maceta bastante pequeña. Philodendron Brasil, una planta bastante grande con su tutor, con su soporte, creciendo hacia arriba. También hay más cositas, hay más macetas. En general la tienda, como podéis ver, es bastante cookie, como dicen. En plan chiquitita pero bonita. Aunque yo prefiero que tenga más plantas y no me importa tanto la decoración, pero aquí está todo como en un equilibrio así muy bonito. Estas cositas son como pin que puedes meter en las macetas, digamos, de decoración, como adorno, unas mariposas, unos ciervos, lechuzas. Aquí también venden plantas, libros sobre las plantas, unas regaderas, muy simpáticas, muy pequeñas estas cositas. Monstera, bastante grande. También tienen Samioculcas sensi. Yo tengo esa variedad, pero en España jamás he visto a la venta esta variedad. Es una variedad de Samioculcas compacta. Y aquí venden por 59,95 libras una planta muy grande. Yo tengo bastante pequeña la planta, pero aquí las venden muy grandes, muy frondosas. La verdad es que a mí me parece buen precio para ese tipo de planta, porque yo digo, en España nunca la he visto a la venta, ni online, ni en las tiendas particulares. Pero aquí en UK, yo estuve en Londres, también las vi ahí, y aquí también veo que están a la venta. Por ejemplo, aquí las tienen más pequeñitas, por 12,95, pero muy muy pequeñas. Y la otra maceta es muy grande. Me gustaría tener una así de ese tamaño. También tienen Semioculcas Ray-Ban, que es más común. Y por ejemplo esta Sansevieria que se llama variedad Megan. Yo tengo una similar que se llama Crocodile Rock. La compré en su tiempo. Aquí esta cuesta 13,95. Una planta bastante bonita. Tiene varias crías. El problema que noté que las plantas en su tiempo me da que las tenían encharcadas y hay cierta podredumbre en unas hojas de la planta. Megan, 13,95. Bueno, yo la dejaré también pendiente si la necesito o no para mi colección, porque yo tengo una que es muy muy parecida a esta planta. Probablemente no voy a llevarla. Esta Sansevieria que yo mostré antes, aquí la venden como Gold Dust y cuesta lo mismo, 19,95. Y me parece que es la misma planta que la vimos antes, ¿verdad? Que yo creo que es lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Aquí es una variedad muy bonita, también muy elegante. Son como dos plantas en maceta y algunas ya tienen crías. Una variedad bonita. Yo creo que por ejemplo, esta me gustó mucho. Creo que voy a llevar esa macetita para mi colección. Es muy muy bonita, muy elegante la planta y se ve bastante sana. Creo que va a crecer bien en mi colección. Muy muy bonita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya he mostrado todo. La mayoría de las plantas. No hay mucha más cosa. Aquí hay un Philodendron muy grande y la zona para tomar café. Vamos a acercarnos un poquito a esta zona para que veas la planta con la luz natural y aquí también la vista. La vista y la plantita. Escogí esta para mi colección. La voy a llevar. Bueno amigos, voy a despedirme. Me gustó la tienda en general. Muy simpática. Elegante. Nos vemos en los próximos capítulos de mi jungla urbana. Adiós.